Para hablar del tema, saludo a Rafael López, experto en comercio exterior. Bienvenido. Hola, Susi, ¿qué tal? Pues, ¿cómo ves esta ronda ministerial en la que pues no hemos visto avances inminentes y en la que Ildefonso Guajardo ha dicho que quiere lograr un acuerdo completo, no algo parcial, porque eso sería pues tal vez desbalanceado, no beneficiaría igual a los tres países? A mí me preocupa mucho algo que es la lógica política, que es la que corre paralelo al acuerdo. Estados Unidos, la Administración Federal, es la que por intereses internos decide renegociar el Tratado de Libre Comercio con una bandera de déficit y otros temas. Y esto ha venido jugando en diferentes tiempos. Ahora la presión política no viene de los Estados Unidos, viene del interior de México por el inminente proceso electoral, de ahí el de Estados Unidos y el de Canadá. Sin embargo, lo que ha iniciado desde el 16 de agosto como un proceso de renegociación está muy lejos todavía de tener avances generalizados en todos los capítulos. Hay 6 de 30 que están cerrados y los temas que tenemos pendientes son los recurrentes. Reglas de origen sector automotriz, estacionalidad agrícola, cláusula sunset, cláusula de resolución de controversias, entre otros. Me parece que el tiempo realmente ya no está jugando al favor de los negociadores, porque ante un inminente proceso electoral en México tendrían escaso mayo para cerrar el acuerdo, ¿no? ¿Y tú crees que sí se va a llegar a un acuerdo, como se dice, en estas 2 semanas? Y siempre, en las últimas reuniones siempre han dicho que los temas álgidos son los que se están analizando, es lo que no ha dejado cerrar todo el acuerdo, pero claro, no hemos visto, digo, ya México presentó su contrapropuesta de reglas de origen, ¿no? Por supuesto, y le están evaluando conforme hablamos. ¿Cuál es el problema? Que está la cantidad de puntos que no nada más las reglas del sector automotriz son un punto álgido, o los posibles aranceles o estacionalidad en permisos agrícolas de México, Estados Unidos y Canadá. Hay mucho más del tratado que a lo mejor está pendiente o que no lo han dado a conocer los negociadores y ya lo tienen avanzado. Mi preocupación sería que por meterle un acelerador por este contexto político, no nada más estos 4 o 5 puntos que mencionábamos al inicio, se dejen otros por sentado o realmente al simple descuido de alguna de las partes, afectándonos a nosotros y nos vengamos a enterar hasta que el tratado esté pactado. Eso sería, desde mi óptica, lo más preocupante, ¿no? El peor escenario. Y entonces, ¿qué opinas de la opinión de Bosco de la Vega, del presidente del CNA, que dice que sería mejor entonces, si no se llega a un acuerdo, esperar a la ratificación del TPP-11 para que a través de este tratado se modernice el Telecán y por supuesto que esté Estados Unidos ahí? Evidentemente él habla desde una óptica de largo plazo. Hablemos del caso de los tomateros en México. Hay un gran porcentaje del tomate en Jalisco, en Sinaloa, que se siembra por invernadero y son proyectos que llevan un año de planeación. Entonces, para estas empresas que actualmente están en proceso de siembra y cultivo, sería imposible ponerles un arancel y cambiarles las reglas del juego durante el presente ciclo agrícola. Evidentemente, así entiendo yo, por ejemplo, el punto de vista de Bosco de la Vega, donde el 90% del tomate de muchos invernaderos se va a Estados Unidos, ¿no? Y esto se replica en cítricos, se replica en muchos otros productos del agro, ¿no? Y al seguir alargando esta negociación, al no llegar a acuerdos, ¿qué sectores crees que son los que se ven más afectados en el largo plazo? Definitivamente yo creo que uno de ellos es la inversión extranjera directa. Hablemos de la automotriz. En los últimos 6 años, más de 28,000 millones de dólares es lo que ha representado este sector. Cerca de 800,000 empleos directos, 41 ciudades, 100 fábricas, 16 estados del país tienen clústeres automotrices. Y tú lo mencionabas en la nota anterior. Sectores como Japón o industrias japonesas están deteniendo la inversión porque no quieren tener un plan productivo en México a 10, 15, 20 años, como ellos lo ven, cuando a lo mejor no se cierra un TLC o se cierra un TLC con una cláusula que a los 5 años quedaría sin validez. Entonces, los empresarios de largo plazo, en este caso sector automotriz, me parece que van a ser uno de los principales, que si no hay un cierre favorable en términos de reglas de contenido de origen, pudieran detener inversiones, ¿no? ¿Y qué hay del sector agropecuario, por ejemplo, que sabemos que ellos pues necesitan planear? Evidentemente, y además el sector agro tiene otros condicionantes. México es un complemento del agro en muchos productos para Estados Unidos. Hablemos, por ejemplo, de aguacate, donde México tiene una producción de 10 meses versus California de 4 a 5. Estos productos, aunque se le quiera poner algún tipo de barrera, simplemente van a tener que seguir fluyendo, pero a un mayor costo probablemente para los importadores americanos, que son los que terminarán pagando el efecto de un arancel probablemente superior a productos mexicanos. No dejarán de consumir, por ejemplo, aguacate, pero lo consumirán más caro en algunas épocas del año. Claro. Vamos a tomate, vamos a cítricos, lo podemos llevar a productos cárnicos y la historia va a ser muy similar.
Bien, pues 2 semanas decisivas para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y para el comercio de nuestro país con Estados Unidos y Canadá. Y en un contexto internacional muy positivo para México porque se ratifica en el Senado el TPP+11, se llega a un punto de acuerdo con la Unión Europea para modernizar el Telecán y desafortunadamente el acuerdo más importante en términos de volumen y valor que es el Telecán para México sigue desde el 16 de agosto pendiente. Bien, pues esperamos ver avances en estas semanas, pero que esos avances no sean presionados por el tema electoral y que no veamos afectaciones. Que sea algo México. Transparente, que sea algo público y que no digamos un acuerdo ambiguo o probablemente detrás de cámaras donde realmente los productores van a ser los afectados, ¿no? Bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros, Susi. Rafael López, experto en comercio exterior y colaborador del Financiero. Muy buenas tardes. Nos vamos.